Hoy quiero hablarles del perdón y le coloqué como título: perdonar, ser perdonados o perdonarme a mí mismo. Perdonar, ser perdonados o perdonarme a mí mismo. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu vivir diario, no sé qué hayas vivido hace muchos años o algún tiempo para acá, pero vivimos en un mundo donde siempre debemos de buscar el perdón de quienes amamos, el perdón de las personas a las que hemos lastimado y el perdón que necesitamos cuando actuamos o hacemos algo y sentimos que hemos lastimado a alguien. Así que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos. Quiero hablarle de 3 personas. Tres personas que necesitaron del perdón de Dios. 3 personas que en medio de su vivir hicieron muchas cosas. Les sucedió tantas cosas y pasaron tantas necesidades que necesitaban el perdón. Por favor, me gustaría que me acompañen a Hechos 8, del 1 al 3. Así que por favor, Biblias en mano. Quiero que allí donde están me acompañen. Y dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando hablamos esta parte, anteriormente nos está hablando cuando Pablo estuvo enfrente, ¿verdad?, de Esteban, cuando Esteban fue apedreado por llevar el evangelio del Señor. Y resulta ser que él creía tanto en lo que él creía que conocía, en lo que se le había enseñado desde chiquito, en sus ideales. Él creía tanto en que no existía otro Dios que no fuera el de él. Y resulta ser que más adelante, en Hechos 9, continúa diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de en camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El Señor le dijo a Ananías que fuera a este lugar. ¿Y sabe qué respondió Ananías? Señor, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Si ese hombre nos persigue a quien te invoca, a los cristianos, los arresta, los mete a la cárcel. ¿Cómo voy a ir yo a ese lugar? Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow! Llegó Ananías a ese lugar, todos conocemos la historia de lo que sucedió. Y en ese momento, estando allí, Pablo es lleno del amor, del favor y del perdón de Dios. De una gracia que no merecía, pero por amor a Él, el Señor lo escogió, lo apartó, a pesar de que Pablo era un perseguidor de cristianos, de que mataba a los discípulos, de que metía a las mujeres a la cárcel, a los hombres, entraba a las iglesias, los arrestaba. El Señor tuvo un perdón para él. Yo leía la historia y wow, era maravilloso, porque cuando Pablo comenzó a predicar, los cristianos se asustaban y ellos decían: no, él nos está engañando, él vino fue a arrestarnos, no le crean. Y tenían miedo y se escondían. Se escondían porque no creían. No creían en el perdón que el Señor les había dado. No creían en Él. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros. Muchas veces cometemos errores, como Pablo. Quizás no matamos, pero sí hemos lastimado corazones, hemos abandonado nuestras familias, hemos sido duros con nuestros hijos, hemos lastimado a muchas personas. Y cuando decidimos servir al Señor, decidimos recibirlo en nuestro corazón, cuando decidimos ser transformados por Él, nadie nos cree. Nadie puede creer que el Señor nos transformó. Y se empiezan a burlar de nosotros. Nos dicen: mire, ahora para la iglesia todos los días. No, va a terminar, ahora es pastor, va a terminar siendo pastor. Y las burlas para acá y para allá. De eso yo tengo un saco. Pero el Señor es maravilloso, ¿verdad? Saulo nació en una familia muy rica, muy adinerada, con principios, con valores. Pero había algo especial en él. Y era que el Señor sabía que era una persona sediente al propósito. Era una persona que Él podía transformar y que a través de Él tenía la oportunidad de llegar a muchos, a muchos, a muchos. El mundo, las personas en ese momento no veían nada bueno en Él, pero el Señor sí, el Señor lo miraba con ojos de amor. El Señor le dio un nuevo sentido a la vida de Pablo.
el Señor le mostró que sí existe el perdón. El Señor le mostró a Pablo que a pesar de que él había cometido muchos errores, a pesar de que la gente murmuraba y decía muchas cosas de él, él podía, desde ese momento, cuando el Señor le perdonó y su vida fue transformada, ir a muchos lugares, a muchos pueblos, a muchas naciones, predicando la palabra del Señor, el Evangelio. Tanto así que a Pablo no le importó ser perseguido aún por los gentiles, ser perseguido por los judíos, ser perseguido por los judíos, porque ellos dijeron, ¿y ahora? Ahora perseguía a los cristianos y ahora predica al Dios de ellos. ¿Cómo es esto? Y un día decidieron tomarle para matarlo, y resulta ser que los creyentes lo sacaron durante la noche y se lo llevaron para que su vida no corriera peligro. Muchas veces, cuando buscamos el perdón de Dios y necesitamos que Dios nos perdone, sufrimos mucho. Sufrimos porque necesitamos el perdón. Necesitamos ser perdonados por una persona, y cuando no conseguimos ese perdón, nos lastima, nos hiere. Y decimos, Señor, ¿cuándo va a acabar? Realmente, ¿cuándo voy a recibir el perdón? Wow. Ya vamos para allá. Ahora quiero hablarles de María Magdalena. Por favor, ubiquen sus Biblias en Lucas 7. Del 36 a 40. Hablamos de Pablo. Pablo era un perseguidor. Él necesitaba el perdón de Dios, ser perdonado por lo que hacía. Y podemos ver que en Lucas 7 hay otra historia que habla del perdón. Y habla de María Magdalena. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagó con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Ahí mismo, del 44 al 50, y vuelto la mujer dijo a Simón: ve esta mujer,
Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona, poco más. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer es María, la hermana de Simón, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Y ellos pertenecían a una familia muy rica, muy pudiente. Pero ella se había entregado a la vida del mundo. Es decir, ella era pecadora porque era adúltera, era ramera, como se le llama a las mujeres del mundo. Ella estaba con uno, con otro, y para ellos ella era una mujer que no valía nada. Pero un día ella escuchó de Jesús. Escuchó de Jesús y dijo, necesito que Él perdone mis pecados. Y enterándose dónde iba a estar Jesús, ella llegó a ese lugar. Se postró ante Él, derramó el perfume, comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Y las personas que estaban allí decían, pero si este es profeta, ¿cómo no va a saber? ¿Cómo se va a dejar tocar de esa mujer? Uy, lo puede contaminar. ¿Cómo lo va a dejar tocarse esa ramera? Esa mujer no tiene perdón de nadie. Esa mujer debería ser apedreada. Pero Jesús lo sabía todo. A Jesús no se le esconde nada. Y Él le dijo que Él la perdonaba. Así como esa mujer, muchas veces nos hemos sentido pecadoras, nos hemos sentido engañadas, nos hemos sentido defraudadas. Así como Pablo y como esta mujer llamada María fueron perdonados por Jesús, así el Señor hoy quiere regalarnos su perdón. Porque aunque el mundo, aunque las personas no crean en nosotros, no crean en nuestro arrepentimiento, no crean que el Señor hizo algo nuevo en nosotros, Jesús sí. Y hoy quiero contarles una tercera historia. ¡Wow! Esta historia o este relato, testimonio, sucedió hace 22 años y me sucedió a mí. Wow. Y hoy, después de 22 años, es la tercera vez que lo cuento. Y lo cuento y me siento llena del amor y del perdón de Dios. Me siento maravillada de que su gracia me haya alcanzado. Y así como me alcanzó a mí, te puede alcanzar a ti. Quiero sentarme.
Hace 22 años, yo tenía 14 años. Tenía 14 años. Éramos 6 hermanos. Un varón, el primogénito, y 5 hermosas princesas. Maravilloso. Le doy gracias a Dios por los padres que me dio, por mi familia, por todo lo maravilloso, por todo lo bello que recuerdo en mi niñez. Porque lo que me hace daño lo dejé atrás. Porque no puedo caminar con eso, no podría avanzar, no estuviera aquí en este lugar. Y mi hermano, él y yo éramos muy unidos. Recuerdo que nos escapábamos de la casa en las noches y nos íbamos a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras de mi casa que hacían campañas. ¿Cuántos fueron a campañas? Yo iba, yo me le escapaba. No le digan a mi mamá esto, ¿oyeron? Yo me le escapaba a mi mamá. Y empezaban los coros. Y ahí con los coritos, ¡ah, maravilloso! Y cuando empezamos, que la gente empezaba a hablar en lenguas y eso, ¡corra para la casa! No entendíamos. Nadie nos explicaba qué era lo que sucedía. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando, fuimos creciendo, fuimos creciendo. Cerca de mi casa había una iglesia. Pastor Víctor, ¿cierto? Maravilloso, nos conocimos ahí. Y igual yo me le escapaba a mi mamá. Mi mamá se iba a trabajar durante el día y yo llegaba y me iba a practicar la danza, a escondidas de mi mamá. Pero mi papá era muy consentidor y él decía, usted se va, yo salgo. Richard, cuando calcule que su mamá vaya a llegar, va y la busca. Ay, sí, cuando mi mamá llamaba y decía, voy para la casa. No, mi hermana agarraba la bicicleta y me buscaba. Y así era. Un día, maravilloso, nos levantamos como todos los días. Y ese día, ya atardeciendo, 4 de la tarde, él llega y me dice, prepárame un café. Y yo le digo, sí, me prestas tu bicicleta. Pero es que tú tienes bicicleta. No, pero yo quiero la tuya es más bonita. Y de hecho era la mejor bicicleta de ahí de donde vivíamos, hermosa, una montañera con rines de aluminio, bueno, hermosísima. Y a mí me gustaba, era su bicicleta, lógico, no la mía ya estaba toda viejita, la de él estaba nueva. Y yo le digo, no te voy a hacer café porque tú no me prestas tu bicicleta, préstamela. No te hago café. Bueno, él fue, hizo café. ¿Quieres café? No, me dijo, no te iba a dar porque tú tampoco tomas. Bueno, nos reímos un rato. Llegó mi tío por parte de mi papá y dice, Rosso, tengo que irle a llevar estos medicamentos a papá. Richard, acompáñame. Sí, tío, yo te acompaño. Estaba un joven que vivía con nosotros. Él llegó allí al barrio, pero su familia no lo recibió. Y para ese entonces él conoció a mi hermano le rogó a papá y a mamá que viviera con nosotros. Este joven tenía 1 año ya viviendo con nosotros en casa. Y él dice, yo también me voy con ustedes. Chévere, vámonos. Y estaba un joven que le manejaba la camioneta a mi papá. Cuando mi papá estaba en otras cosas, él hacía lo que hacía mi papá. Y ese día salieron ellos 4 de la casa, ¿sí? Más sin embargo, mi hermano antes de irse, él se acerca a darme un beso. Yo le digo, no, porque no me prestaste la bicicleta. Y él me dice, te amo. Yo le digo, yo también. Pero duraron mucho rato afuera y yo le digo, le seguí insistiendo, préstame la bicicleta. Y él, no te la voy a prestar. Y yo, pero préstamela. Y él, no. Y yo vengo y le digo de la siguiente manera, oigan lo que les dije. Bueno, cuando te mueras, te la voy a mandar a moler y en una cajita
te la voy a meter en la urna. Y él, sonriendo con tanto amor, me dijo, bueno, y se acercó y me dio un beso. Y él me miró y me sonrió, yo le sonreí. Palabras van, palabras vienen. Muchachos al fin, y no muchachos, porque muchas veces aún adultos siendo padres, teniendo conocimiento de la palabra, decimos cosas. Pero bueno, eso ya es otro tema, esa es otra enseñanza. Entonces resulta ser que ellos salieron, se fueron. 5, 6:30 de la tarde, 6:40. Veo que viene el muchacho, el jovencito, casi de mi edad, sí, tendría 14, 15 años. Viene corriendo, corriendo a todo dar, a todo lo que daba. Y yo le digo, ¿qué tienes? Y él me dice, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Se les pichó la bicicleta. ¿Dónde está Richard? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde están los demás? Él me dice, ¿dónde están tus papás? Yo le digo, adentro. Él corre, yo corro detrás de él. Y él se para y cuando ve a mamá y a papá les dice, ¿qué tienes? Le dice mi papá, ¿qué sucede? Y él le dice, a Richard lo acaba de arrollar un carro. Cuando yo escucho eso detrás de él, mis huesos perdieron fuerza. Y mi papá corre muy rápido. Corre porque lo arrolló cerca de mi casa, donde está la bomba, la avenida. Eso antes habían muchos árboles y eran terrenos así baldíos. Y mi papá corre, yo corro detrás de mi papá. Pero cuando volteo, veo a mi mamá atrás, que sus piernas no le da la pierna derecha. Y yo me devuelvo corriendo, me la coloco aquí, y una persona que venía la agarra también y nos las llevamos hasta el sitio. Cuando yo llegué al sitio, estaba mi hermano tendido en el piso y estaba un joven, el que le manejaba la camioneta a mi papá, un empleado de él, también en el piso. Y yo corro y yo le toco las piernas a mi hermano, sus piernas llenas de sangre. Y lo voy a abrazar y mi tío me dice, no lo toques porque lo podemos lastimar. No sé cuánto tiempo pasamos allí, pero fue mucho tiempo allí esperando que alguien auxiliara a mi hermano y a otro joven, que llegara una ambulancia. Bueno, al fin vino un señor con una familia en un camión, bajó a su familia, montó a mi hermano, montó al joven al hospital. Mi mamá se adelantó, yo me quedé porque tenía que avisarle a mis 2 hermanas mayores lo que estaba sucediendo. Llegué rápido, le avisé a una, le avisé a la otra, me dirijo al hospital. Cuando voy llegando, mi mamá viene llorando, desconsolada, sin fuerzas, pegando gritos. Y yo digo, no puede ser, no puede ser. Mas sin embargo, me quedé a una distancia a ver qué más sucedía. Y nunca había visto a mi papá tan destrozado como ese día. Y pasó. A los 2 días, después del entierro, mi tío nos dice, veníamos de donde mi papá, y le dije a Richard, vamos a entrar ahí a jugar pool. Y Richard entró y le dijo, ay no tío, ¿qué hacemos aquí? Vámonos, mira, él es menor de edad, él no lo dejan entrar. Vámonos de este lugar, o sea, yo no bebo, yo no tomo, yo no fumo, o sea, mi hermano no tomaba, él no tenía nada. No era el ambiente de él.
le dice, vámonos. Cuando vienen más adelante, le estoy diciendo el día del accidente, cuando vienen más adelante, se encuentran una campaña. Y él le dice, tío, vamos a pararnos aquí. Y mi tío le dice, ay no, me sacaste de allá para que nos paráramos aquí. Sí, vamos a pararnos aquí un ratico. Y mi tío dice que él cedió. Se pararon en ese lugar. Él dice, Richard movía las palmas, contento, gozoso, aplaudía. Hicieron la oración de fe, él hizo la oración. Hasta que no hicieron la oración de fe, él no se movió. Salimos y nos vinimos. Cuando veníamos, venía un camión y de pronto fue muy rápido, porque él venía detrás de nosotros, venían uno detrás del otro, y la sorpresa de él es que el camión, él siente un golpe, un impacto, y cuando él ve, mi hermano pasó por encima de él, del otro joven, y mi hermano y el muchacho que le manejaba a mi papá quedaron heridos. Pero en el accidente fue mi hermano, el muchacho quedó herido, lo operaron, muchas cosas, él se salvó para la gloria de Dios, una persona extraordinaria hoy en día. Y mi tío nos cuenta esto y le dice a mi mamá, pero hubo algo que Richard dijo antes de morir. ¿Qué dijo? Dile a mi mamá que la amo. Amados, cuando eso sucedió, yo no me perdonaba lo que había pasado. No me lo perdonaba. Yo decía que yo había matado a mi hermano por lo que había dicho. Y resulta ser que me sentía tan culpable. Y mi hermana Nereida me dice, ¿qué sucede? ¿Qué tienes? Ya no puedes seguir más así, porque pasaban los días, y yo lloraba. Y le dije, hermana, tengo que contarte algo. Pero ella me dice, dime. Y le cuento lo que le conté a ustedes, lo que yo le dije a mi hermano antes de salir de casa, ¿sí? Y ella me abrazó y me dice, pero que no eres culpable, no eres responsable, tú no lo arrollaste. Pero aún así me seguía sintiendo culpable. El tema se cerró. En mi casa no se hablaba de nada referente a lo acontecido. Fui creciendo, cumplí mi mayoría de edad, a los 22 me casé, y a que no adivinan qué. La sorpresa era que después que me casé, y mi esposo llegaba todas las tardes a la casa buscando una esposa alegre, que lo consintiera, que lo atendiera. No era que no lo atendía, sí lo hacía, encontraba una esposa llorando. Una esposa llorando encontraba él, todos los días. De ahí Richard Antonio nació. Y yo pensando que eso me iba a consolar un poco, no. Yo seguía llorando. Ya después nació Aarón, vivíamos en Barquisimeto. Y yo seguía llorando. Yo me sentía culpable. Y yo le decía al Señor que me perdonara. Yo ya le conocía al Señor. Yo le servía. Yo estaba en su obra gozosa todos los días. Yo iba a los servicios. Yo trabajaba en su obra. Pero nada de eso me llenaba. Nada de eso podía llenar el dolor que yo sentía. El perdón, ese perdón que buscaba y que le pedía tantas veces al Señor y no lo conseguía. Y así pasaban los días. Yo de verdad no sé cuál es tu situación en esta mañana, en este día. No sé de qué necesites perdón.
de quién tengas que ser perdonado o a quién tengas que pedirle perdón. Yo no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir hoy es que el perdón existe. Que tenemos un Dios perdonador, maravilloso, que lo cambia todo y que hace todo nuevo en nuestras vidas. Porque muchas veces le pedimos perdón a Dios, pero no aceptamos el perdón, porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Quiero regalarles unos versículos bíblicos que hablan del perdón. Romanos 5, 1, 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Efesios 2, 8. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Qué bello es nuestro Padre. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y muchas veces no creemos en esta palabra. No la creemos. Si esta palabra no es revelada en nuestras vidas, que al confesar nuestros pecados, nuestro Padre fiel y justo para perdonarlos, nunca vamos a sentir el perdón en nuestras vidas. Nunca. Mateo 18, 21. Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. 7 veces. 70 veces 7. Salmo 32, 1. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si al igual tienen queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar a nuestros hermanos? A nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos de la fe, a nuestros pastores, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al esposo que me dejó, a la esposa que me dejó, al esposo que me engañó, a la esposa que me engañó, a esa persona que me lastimó cuando era pequeña, que me lastimó cuando era una joven. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pero olvidamos que el Señor nos perdonó. Cuando leí este versículo, Mateo 5, 44, 45 y 48, yo decía: wow, Señor, tenemos que perdonar realmente, porque es una demanda que viene de Él. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser perfectos es perdonar, amados, como Jesús perdonó en la cruz. A esos hoy nos llama el Señor, que tenemos que perdonar, porque si Él perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar si nosotros somos barro? Saben, hermanos, para mí fue más fácil perdonar al hombre que arrolló a mi hermano y lo dejó ahí tirado. Para mí fue más fácil perdonarlo y el Señor llevarme un día a orar por él y por su familia, para que ellos no atravesaran y no pasaran lo que nosotros vivimos. Pero yo no me perdonaba.
Santiago 5, 15, 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuántas veces nos sentimos enfermos físicamente? ¿Cuántas veces sentimos que nuestros huesos no dan más? Ay, nuestro cuerpo se siente como que tuviera una maleta de piedras aquí atrás y queremos avanzar y avanzar y avanzar, pero no podemos porque la culpa, la falta de perdón no nos deja. Salmos 32, 3, 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto lo decía el rey David. Mientras callé. Cuando callamos el pecado, nos consumimos. Nos consumimos porque está el acusador. Lo hiciste, fuiste tú, no tienes perdón, no serás perdonado. ¿Qué haces ahí? Quítate de ahí, no mereces estar ahí. Continúa diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu manto, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Maravilloso. Fue libre cuando David confesó su pecado. Y lo más maravilloso es que en Juan 1:12 el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo, quien es quien nos transforma, quien nos renueva. Es el Espíritu Santo de Dios. Es a través de Él, de ese amor, en el cual podemos ser cubiertos, ser renovados y ser llenos de su presencia. Y no podemos perdonarnos hasta que no entendemos el perdón de Dios. Y eso era lo que me sucedía a mí. Yo no entendía el perdón de Dios. Yo leía la palabra y leía todas esas citas bíblicas que acabé de compartir con ustedes. Y yo me sentía igual. Hasta que un día pude entender que hubo uno que me formó en el vientre de mi madre, me diseñó, me dio vida. Y no basta con eso, sino que entregó a su Hijo en la cruz a causa de nuestros pecados, para nuestra salvación, para tener perdón. Cuando vivimos circunstancias en nuestras vidas, siempre va a haber alguien quien nos va a señalar, quien nos va a condenar, quienes nos van a juzgar, si conocen lo que hicimos o lo que vivimos, claro. En mi caso, era el acusador, era Satanás, porque lo sabía era yo, se lo conté a mi hermana, pero ella nunca me juzgó, ella me consoló. Pero el acusador estaba ahí día tras día, noche tras noche, acusándome. Lo asesinaste, eres culpable, no mereces el perdón. Pero tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios extraordinario que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro defensor. Él es ese juez supremo que está allí. Y cuando yo entendí el perdón de Dios y esta palabra de primera de Juan 1:2 fue revelada a mi espíritu, a mi vida y fue recibida en mi corazón, por primera vez en mi vida pude experimentar y sentir el perdón de Dios después de 10 años. Pude sentir mi perdón. Pude sentirme libre. Y por eso hoy les cuento esa historia que aconteció en mi vida. Es la segunda vez que la cuento. Las primeras 2 veces, una fue el año pasado y una fue este año en una actividad de jóvenes. Porque ya puedo decirlo porque me siento en paz, me siento tranquila, no siento dolor. Porque mientras no seamos perdonados y nos sintamos culpables, vamos a sentir dolor, tristeza, aflicción. Y hoy puedo hablarlo y puedo decirlo, que no me alegro de lo que pasó. Deseara tener a mi hermano conmigo. Pero más maravilloso es Dios, que me ha consolado y me ha llenado de su amor, que me ha levantado y que era necesario quizás que todo eso aconteciera para conocerle aún más, para recibirle aún más. ¿Saben? Pablo, a pesar de todo lo que hizo, fue llamado y escogido por Dios porque el Señor sabía que le iba a obedecer, que Pablo era fiel. Aún María, siendo pecadora, el Señor la perdonó porque sabía que sería su discípula y que estaría con él allí. Y si ellos recibieron el perdón de Dios, ¿por qué no creer que nosotros también lo vamos a recibir? Que el Padre está con los brazos abiertos en todo tiempo para que tú vayas a Él. Fueron 10 años, 10 años, y testigo mi esposo, 10 años donde yo lloraba todos los días de mi vida. Todos los días lloraba. Recuerdo que él llegaba y me quitaba a los niños de los brazos. Primero Aarón, primero Richard y después Aarón. Pero un día, en un lugar, como este, estábamos de visita y fuimos a visitar una congregación. Era de noche, las 6 de la tarde. Era un tiempo de milagros. Era un tiempo de milagros. Y ese día hubo un nuevo comienzo en mi vida. Razones por las cuales debemos de perdonar. Aquí anoté algunas razones. Perdonar es reconocer que hemos fallado. Eso es lo primero, reconocer. No hacernos víctimas de que yo no hice nada, de que yo no fui. No, es reconocer que hemos fallado. 2, ser agradecidos por el perdón. 3, el ser agradecidos y reconocer que hemos sido perdonados nos hace la vida más alegre. Vivimos gozoso. Trae paz a nuestras vidas. Podemos llegar a perdonar como Jesús nos perdonó, si disponemos nuestro corazón.
pero a través de la fe, porque si no hay fe, no sucederá nada, porque es a través de la fe que podemos conseguir el perdón de Dios. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a la persona que nos ha lastimado o perdonar a aquella persona que nos dañó, que nos lastimó. Es un acto de amor. A través de la fe. Porque muchas veces cuando nos hacen algo y vienen a pedirnos perdón, nos sentimos así como todos grandotes, orgullosos, pero tienes que recompensarme en algo. Y creemos que el perdón es una recompensa. Y queremos ser recompensados por el daño que nos hizo esa persona. No, el perdón no es así. Y cuando dañamos a alguien y queremos pedir perdón, no nos atrevemos. Porque sentimos pena, porque ¿qué va a decir esa persona? Pero el Señor hace todo nuevo cuando disponemos nuestro corazón. Y es la obra perfecta del Señor. Su obra perfecta fue Jesucristo en la cruz. Esa fue la mayor obra. No hay otra. No hay otra obra, sino entregar a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Es a través de Jesucristo en quien tenemos redención, a través de su sangre. La sangre derramada en la cruz, esa sangre preciosa, es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Así, amados hermanos, que hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo para tu vida. Todos tenemos algo que perdonar, grande, pequeño, mediano, pero todos tenemos algo que perdonar. Todos. A través de Jesús tenemos la seguridad y la esperanza que el Padre nos perdona. Recuerdo, como les decía hace rato, un día llegué a un lugar, ese día había servicio de milagros. Y sí que había milagros, créanme. Gente que estaba enferma de cáncer fue sanada. Gente con un pie más largo que otro fue sanado. Muchos milagros. Y ese día yo estaba en ese lugar y yo cerré mis ojos. Ahí donde estás sentado, quiero que cierre tus ojos por un momento. Cierre. Por un momento dejen su mente en blanco, por un momento nada más. Tienen la mente en blanco. Ahora piden al Espíritu Santo de Dios que comience a recordarles a quién tienen que perdonar o a quién tienen que pedirle perdón, o qué hay en tu vida, mujer, hombre, que estás en este lugar, qué hay en tu corazón que no te permite estar en paz, que no te da la seguridad de seguir, de avanzar. Saben que a través del perdón podemos recibir muchas sanidades. Y saben también que cuando estamos llenos de rabia, rencor, resentimiento y hay falta de perdón en nuestras vidas, pueden venir muchas enfermedades también. Mira, amados, a mí me salió una enfermedad que llaman tiroides. Yo no sufría de eso. Y cuando yo tuve la revelación del perdón,
tuve mi sanidad. Y el Señor me dijo, por cuanto te has perdonado, recibe tu sanidad. Y cuando fui al médico, maravilloso es mi Padre, y mi Padre vive, estaba sana. La doctora no lo creía, no lo creía que estaba sana. Me dijo, repítete los estudios, tráeme todos tus estudios, los anteriores. Y cuando los revisó, maravilloso es mi Padre que está en los cielos. Ella llegó y dijo, es un milagro. Es un milagro. Entonces, yo me pregunto, si yo recibí mi perdón, ¿tú qué crees? ¿Qué crees tú? Cree que también lo vas a recibir. Ese perdón inmerecido, pero que por amor hemos sido perdonados. Hoy es un nuevo comienzo para todos. Hoy es un nuevo comienzo. Maravilloso eres, Señor. Mi esposo me dice muchas veces, ¿cómo haces tú? ¿Cómo haces tú cuando te agravian? Cuando te dicen cosas duras. Y yo las escucho y me quedo allí pendiente a ver qué hace. Y yo le digo, el amor, porque cuando yo recibí mi perdón, el Señor me dijo, como yo te he perdonado, tú también perdona. Eso me dijo el Padre. Y a mí, me podrán decir muchas cosas y hacer muchas cosas, pero yo estoy segura que mi Redentor vive y que Él cumple sus promesas, porque yo le dije a Él, está bien, yo perdono, pero yo hoy recibo la palabra y yo declaro sobre mi vida que ante toda cosa guardada tú vas a guardar mi corazón. Y eso es lo que el Señor ha hecho, guardar mi corazón. Y todos los días me levanto de mi cama y sin que nadie lo sepa, sin gritarlo, digo, Señor, hoy es un nuevo día, guarda mi corazón. Porque todos los días vamos a recibir ofensas, maltratos, palabras que nos van a herir, que nos van a dañar, que nos van a golpear, que nos van a maltratar. Pero el Señor dice que debemos de perdonar así como Él nos ha perdonado. Por amor, por su amor. Si hay alguien que siente en su corazón pasar adelante a este lugar para que oremos juntos, unos por los otros, pidiéndole al Señor este perdón, adelante. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor.
Gracias, Señor, porque cosas nuevas haces con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo podemos ser transformados y llenos de ti, Padre amado. Señor, te pedimos ese corazón perdonador, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, como lo haces cada día, Señor. Gracias, Padre, por tu redención, Señor. Gracias, Padre amado, por tu gracia y por tu favor en cada uno de nosotros, Señor. Declaramos, Señor, corazones sanos, cuerpos sanos a través del perdón, Señor. Declaramos la manifestación de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo llenas todo, Señor. Porque tú haces todo nuevo, Padre. Porque tú eres Dios, nuestro Padre amoroso, nuestro Padre precioso, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, porque nos has regalado, Señor, la llave del perdón. Gracias, Padre, por esta llave que hoy entregas en mis manos. Extiende tu mano allí donde estás y toma una llave y di: gracias, Señor, por la llave del perdón. Gracias, Señor, por la llave del perdón. Con esta llave, Señor, tengo acceso a ti. Con esta llave puedo entrar, Señor, a los lugares donde yo necesito recibir mi perdón, donde yo necesito perdonar. Gracias, Padre, por este regalo precioso en mi vida. Gracias, Padre amado, porque hoy es un nuevo comienzo para mi vida. Amén.